dañado. Vamos dañado. rompiendo el techo de cristal. El techo de himno nacional, por favor, vamos subiéndolo. Miren que ya se está conectando Luisa González, presidenta de la RC5. Por cierto, hablando de la RC5, estoy viendo... Ya está, ok. Estoy viendo por aquí unas imágenes de Gabriel Rivera, que está en la Corte Nacional de Justicia junto con Andrés Arauz. Y dice Gabriel Rivera, presentación de Andrés Arauz ante la Corte Nacional de Justicia. En breve revelaré detalles escandalosos, periciados, documentados que vician el proceso de forma insubsanable. Saludamos a Luisa González, que ya está con nosotros aquí en Himno Nacional. Luisa, muchas gracias por acompañarnos. Mañana ajetreada, la he visto como en varios medios desde ayer, ¿no? ¿Qué tal la semana? ¿Tranquila? Tranquila, relajada, entonces no tenía nada que hacer y dije, voy a dar entrevistas para pasar el tiempo. Vamos a dar una vuelta mediática, está bien, está bien. Luisa, hay mucho de lo que hablar, ¿no? Porque... mediático, porque si ustedes ven es de todo, ¿no? Fausto Yepes, Anderson Boscán, Fernando. Y al final, donde Omar y yo, al final ponme allá. No. Eso es porque me invitaron a esta hora. O sea, vamos a dejarlo claro. Es verdad. Además, imagínate cómo le voy a fallar a Omar, que compartimos esa misma lista de los vetados en la lista. Claro, son compañeros de veto. Compañeros de veto en la aduana. De migración, ¿no? Entonces, imagínate. Hola Luisa, buen día, ¿cómo estás? A ver Luisa, para ganar tiempo, porque también tenemos otros programas después. Y voy de hacia adelante, hacia atrás voy a arrancar. Luisa González, presidenta de la RC5, ¿está meditando, pensando, cavilando la posibilidad de dar un paso al costado de su cargo, sí o no? Jamás. ¿Ya? ¿Cree que los momentos difíciles que está atravesando la RC5 son subsanables y de qué manera son subsanables? Primero, vamos a ver, yo soy la presidenta de la Revolución Ciudadana. No he dejado de estar en el territorio articulando, trabajando un solo día. Después de las elecciones ni siquiera he tomado vacaciones, he estado constantemente en el territorio con nuestra militancia, con autoridades locales, articulando con las directivas provinciales. Ahora estamos trabajando dentro de la organización con varios temas, entre esos la regularización de colectivos como organismos de base. Esta es una realidad donde también se busca renovar esos cuadros de la Revolución Ciudadana, identificar liderazgos, sumar gente al trabajo, ¿no? Entonces, dentro de esto voy a seguir como presidenta de la Revolución Ciudadana. Lo siguiente, también trabajo con la bancada, soy parte de la coordinación de la bancada de la Revolución Ciudadana, lo vamos a seguir haciendo, estoy todo el tiempo junto a nuestros asambleístas, junto a nuestra militancia, junto al pueblo ecuatoriano, mientras nosotros tengamos un país que es el segundo país más violento del mundo, mientras las bandas delictivas se toman nuestras calles, mientras los padres no tienen para llevar el pan a la casa, la Revolución Ciudadana seguirá trabajando por un proyecto de patria, un proyecto colectivo que tiene el rostro de los niños, de las mujeres, de los hombres, de nuestra patria, de los pueblos y nacionalidades, de esa esperanza de recuperar este país para 18 millones de ecuatorianos. ¿Y usted siente que hay fuerzas a la interna de la RC que quieren su salida del movimiento? ¿O de la presidencia del movimiento? Dentro de la política, muchos pueden tener aspiraciones, ¿no? Todos están en una justa competencia en donde querrán la conducción del partido, candidaturas a asamblea, candidaturas a alcaldías, a prefecturas, a juntas parroquiales, todo en la medida de la localidad donde tú te desarrollas y pues por supuesto que debe haber mucha gente que aspira a conducir al partido más grande y mejor estructurado de este país. Creo que es un desafío maravilloso y cuando yo tenga que dar un paso al costado, pues lo daré. Este no es el momento. Ok, yo quiero hablar un poco sobre lo de Yajaira Urresta. He escuchado tus explicaciones, Luisa, las escuché hoy, las escuché ayer y entiendo muy bien tu argumento y la negación está perfecto. Ahora,
hay algo que me genera dudas, ¿no? Es esto de ya estaba planificado. Ella es cuota de Fausto Jarrín, que de hecho es algo que nosotros ya sabíamos y manejábamos. Ahora, tengo una pregunta. Yajaira Urresta estuvo en la lista 3 veces. Estuvo en 2021, 2023 y 2025. En esas 3 veces que estuvo en la lista, que ustedes la pusieron en lista, ¿nunca se les levantó una sospecha de que ella podía irse? ¿O en qué momento comenzaron a ver que había una distancia y que podía llegar a pasar esto? No, en ningún momento, en realidad. Y esa es la sorpresa. La traición viene de tu hermano, del que camina contigo. Lo dice incluso la palabra del Señor, ¿no? La traición duele porque viene del hermano, del que está a tu lado, del que está caminando contigo y de pronto recibes un puñal por la espalda. Ella pasó la evaluación. Quiero ser muy precisa en esto, que lo dije en la entrevista anterior, cómo se evalúa y cómo se deciden las candidaturas en la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, para elegir los asambleístas que se iban a reelegir y a los nuevos que podían entrar en Pichincha, participó de la reunión el Buró de la Revolución Ciudadana con varios líderes de la Revolución Ciudadana, el Buró Provincial de Pichincha, los directores de los cantones y adicionalmente las autoridades. Participó Paola Pavón, participó Pavel Muñoz como autoridades de la Revolución Ciudadana y en conjunto se decide quiénes deben ser candidatos, quiénes no y en qué posición. Lo mismo en Guayas, participó Camilo Samán como director provincial, directores cantonales y Marcela Aguiñaga y un representante de Aquiles Álvarez también. Y así se decide toda la lista de candidatos a la asamblea en Guayas, lo mismo en Manabí, donde estuvo Leonardo Orlando, y los directores provinciales, cantonales y secretarios del movimiento. Así es como se deciden las candidaturas en una discusión muy amplia que nos toma semanas para poder analizar, porque no es una persona o un grupito chiquito el que decide, sino es amplio y se hacen también cuadros de valoración, ¿no? Se ponen diferentes No la vieron parámetros. venir, no vieron venir que Yajaira haga Voltaren esta semana. No vimos venir lo de Yajaira, pero yo digo que estaba articulado porque vamos a ver, es la narrativa del gobierno, siempre atacar desde el ámbito hacia la mujer, ¿no? Y Luisa, hay... me permito hacer una consulta como para seguir en el hilo. A ver, solamente para recrear lo que ocurrió. Y sí, yo comparto con lo que la bancada dice. A ver, todo fue muy bien armado, ¿no? Aparece primero el tuit de Sergio Peña e inmediatamente hay una respuesta en redes de manera digital y después aparece Olsen. Y, bien trabajado eso. Pero la pregunta es, cronológicamente, Peña presenta eso que esta supuesta acusación que usted le había dicho eso a Urresta en unos chats. Urresta coge este tweet y lo comparte en su cuenta de Twitter. Lo amplifica, le da sentido, le da validez. ¿no? Le da validez. Tengo conocimiento que en un chat que ustedes tienen, ella le pregunta a usted, oiga, y a esto, ¿me podría dar explicaciones de esto? Y aquí yo le digo lo que yo conozco y usted me dirá si fue así o no. Y usted le dice a señor Urresta, ¿por qué te tengo que dar explicaciones de lo que diga este tipo? ¿Fue así? Bueno, yo les cuento cómo fue, ¿no? Primero yo venía viajando, estoy en Manabí, pensé pasar unos días tranquila en mi casa. Mi abuela está muy delicada de salud y de hecho pedí no me pongan agenda porque quiero pasar junto a mi abuela, no quiero que se me vaya y que yo no pueda estar con ella. Y lamentablemente he tenido que pasar más sin ella estos días. Y venía viajando, me llama Yajaira, me llama, contesto y me dice, compañera Luisa González, necesito que me dé una explicación de la publicación. ¿Qué publicación? O sea, pónganse en mi lugar, ¿no? Te dicen... Usted no tenía contexto de lo que estaba pasando y recibió la llamada ahí. Claro, entonces me dice que le dé la explicación de la publicación. Bueno, me dice, le voy a enviar en este momento en el chat. Cuando veo, no me lo envía a mí, a mi chat, sino al chat de la bancada, ¿no?
veo que hay una publicación de Sergio Peña y yo le pregunto, ¿qué es lo que te tengo que explicar? Porque además no se abría, yo venía en carretera, no tengo buena señal, Manta, Canuto, y no se abría, no hay buena señal en esa carretera. Y le digo, ¿qué es lo que te tengo que explicar? Y ella me cita la parte pertinente. Y espero, más adelante, van pasando los minutos, espero a que se me abra el chat y me pongo a buscar lo que escribe este señor y veo con absoluto asombro. Y yo le respondo en el chat y le pongo, lo leo textual, ¿en serio, Yajaira? ¿En serio? Jamás en mi vida me he expresado así, no lo haría y aquí todos me conocen como soy y ese descriteriado, sí, lo dije así, miente y lo voy a desafiar a ver, publique los chats que yo jamás chateo con Eduardo Francolor. Pero me parece, sí le dije que no estaba bien que ella crea en él, ¿no? Y acto seguido, yo sí le respondí, le dije además, finalmente, llámalo a Francolor y pregúntale si chatea conmigo. Es que ni siquiera es que no me haya referido a él, y le aclaro, si, por una vez en la vida nunca en la vida hemos hablado de ti, se lo aclaro, ¿no? Y si alguna vez... Francolor no está entre los contactos recurrentes de Luisa González, ¿no? Es lo que entendemos, ¿no? Nunca he hablado, de hecho, de Yajaira con nadie, para comenzar. Jamás he hablado... Ahora, Luisa, después que le escribe eso, ¿Yajaira vuelve a escribir en el grupo o ya ahí cortaron señal? Ahí lo que yo le respondí en el grupo, porque ella me escribió en el grupo. Entonces, claro, ya todos los compañeros tienen conocimiento de esto y yo tenía que poner en conocimiento de todos. Ella habló conmigo, con el presidente Rafael Correa y con el director provincial, el señor Cristian González. Habló con las 3 autoridades de la Revolución Ciudadana y dijo que, no, día, que ella se iba a antes de ayer. La misma noche del día... miércoles, el día miércoles. Miércoles, ¿no? Entonces, en la noche, ella misma se comunica conmigo, con el presidente Correa, con Cristian González. Le dijimos, esto es falso, es absolutamente falso, Yajaira. Sin embargo, ella no quiso escucharnos a nosotros. Claro, yo le dije, preséntame. Y aquí hay varios elementos de la rueda de prensa, ¿no? Entonces, el primer elemento es que sale el señor Sergio Peña. El segundo elemento es que ella da una rueda de prensa en la cual en ningún momento presenta los chats. Porque lo lógico sería que por lo menos hay una revisión que hizo Mari y ya el RT que ella le dio a Sergio Peña ya no está en su cuenta, ¿no? Sí. Ya ella quitó el retweet que le dio a Sergio Peña. Bueno, estaba articulado y lo siguiente que hace es que Niel Solsen, que viola los derechos de nuestras compañeras en la asamblea, que se burla de nuestras compañeras en la asamblea, sale a aplaudir, ¿no? Entonces, primera escena, entra Sergio Peña con un tuit. Segunda escena, sale en la rueda de prensa, por más que hablamos con ella, no nos quiso escuchar, la señora Yajaira Urresta. Y tercera escena, agradece el fichaje el señor Niel Solsen, ¿no? Entonces, el discurso es golpear a la Revolución Ciudadana, golpear a Luisa González, quizás porque soy la voz que más está recorriendo el territorio y que oposición más fuerte le está haciendo al gobierno, y esta no es sino una cortina de humo adicional para que no hablemos de Progen, de que no fiscalizan, de los bonos del Estado, de la persecución política, de que sacan una ley precarizando el empleo, de que se les vienen marchas por parte de los gremios, de que hay de trabajadores, de la salud, de la educación, de organizaciones sociales que se reparten el territorio, que no protegen nuestros recursos naturales porque buscan favorecer a sus propias empresas, de que el presidente de la República por fin va a cumplir la primera oferta de campaña, que es no pagar los impuestos al SRI, que hacen proyectos de ley para disminuirse ellos una vez más los impuestos que tienen que pagar
para financiar la medicina en los hospitales, los pagos a los proveedores de servicios, como los sectores de seguridad, de limpieza, que pasan ya meses sin tener para comer porque el Estado no paga a los prestadores de servicios externos del Estado mismo. Perdón, Le siendo redundante, consulto. pero Ahora ¿no? que ya ha pasado unas cuantas horas de los hechos, a estas alturas, ¿usted qué considera que ha pasado con Yajaira Urresta? ¿La engañaron o es una salida con total premeditación y se utilizó este tema como excusa? Por supuesto, es una salida con total premeditación. Vamos a ver que esto ya obedece a una hoja de ruta. No se olviden que nosotros en esta candidatura rompimos el techo electoral, que dijeron que era imposible romper el techo electoral del correísmo y lo rompimos en más de 10 puntos. Y la primera persona en irse es la asambleísta del Oro, de Los Ríos, Mónica Salazar, y se va hablando mal de la Revolución Ciudadana, hablando mal de Luisa González. Buscan golpear, es la misma agenda del gobierno desde la campaña. Se va la señora Urresta en una articulación clara con el gobierno nacional, continuando la narrativa, Omar, la narrativa del gobierno de perseguir y acusar a mujeres, porque ella hace expresiones muy fuera de lugar y de tono al irse. Y no nos olvidemos que parte del ataque que recibió Luisa González por parte de Daniel Noboa en la campaña fue meterse con mi honor y con mi familia, que trajeron al señor Eric Prince para decir que mi hijo menor de edad de 11 años, violentando los derechos de un niño y afectándolo psicológica y emocionalmente, que mi hijo es hijo de Rafael Correa. A ese nivel de comentarios basura y denigrantes, a mí como madre, como mujer y a mi hijo como un niño, llegó este gobierno. Y esa narrativa ha sido una constante y también la utiliza y la ha replicado algunos medios la señora Yajaira Urresta. Ella me pide sororidad, yo le pediría respeto con las mujeres y las madres de mi patria. Luisa, usted entonces, a ver, al considerar esto una salida premeditada y lo que vendría a ser una especie de traición para el movimiento, ya no sería la primera, ya vendría a ser la tercera o cuarta quizás en lo que va de este periodo. Pregunto, ¿ustedes iniciarán algún proceso de revocatoria de mandato que les asiste la ley para estos asambleístas? Cabe, claro. Si es que cabe, o qué tipo de procedimientos podrían iniciar ustedes. Aquí hay dos cosas, ¿no? Se fueron dos con ella, con la señora Urresta, se fueron dos compañeras y a dos compañeros los expulsamos nosotros, ¿no? Los expulsamos por la falta de coherencia con un proyecto que no busca lo personal, sino lo colectivo, y ese colectivo son 18 millones de ecuatorianos y mejorar la calidad de vida de la gente en este país. Y luego nosotros, como organización, tampoco descartamos que se vayan a ir más personas de la Revolución Ciudadana o que tengamos que expulsar. De hecho, estamos analizando expulsar a otras personas, a otros asambleístas, porque se alejan de los principios y los valores. Aquí hay que ser muy claros. Nosotros somos una organización que no busca simplemente acomodarse o mantener un bloque. Nosotros buscamos la transformación desde los pueblos, la transformación desde el campo, desde las ciudades, desde el sector público, privado, desde un desarrollo de industria. Y eso requiere un trabajo coordinado, sistemático, junto a la gente y alineado a principios y a valores. Si alguien se separa de eso, pues tendrá que irse. Si no está de acuerdo, ha traicionado a sus votantes, y dentro de esto sí cabe la revocatoria del mandato en esas provincias que lo eligieron. La señora, tanto Yajaira Urresta como Mónica Salazar, pues podríamos empezar una revocatoria del mandato. Estamos viendo todas las circunstancias que lo configuren para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque la gente votó por un proyecto político. Aquí la Revolución Ciudadana, la gente tiene muy claro que si en algunos casos muy particulares hay algo de capital personal, en gran parte el capital lo tiene la organización como tal, en donde la gente cree
en este proyecto de patria que tiene la capacidad de generar mejores días para los ecuatorianos. Hay algo que trascendió en las últimas horas, que lo leí de Doménica Vivanco, que decía que en efecto podían haber más salidas de la Revolución Ciudadana y que esas salidas se debían a una condición, y quiero preguntar por esa supuesta condición. Según Doménica Vivanco, el condicional era Ricardo Patiño, es decir, mucha gente o los que querían salir de la bancada querían salir por la presencia de Ricardo Patiño en la bancada. Quiero preguntarte qué tanto es cierto hay en eso y nada, la posición de ustedes respecto a este rumor. Es totalmente falso. Yo no sé quién les informa, pero tienen que cambiar de informante. Porque en ningún momento nosotros hemos hablado de que se tiene que ir Ricardo Patiño. Vamos a ver, ¿cómo? Es que hasta para mentir hay que tener un poquito de coherencia y sentido común, por lo menos, digo yo. En ningún momento nadie de nuestra bancada ha dicho que se tiene que ir Patiño. Además que es un compañero al que todos lo respetamos porque viene de una lucha ya de muchos años. Un compañero que ha venido trabajando de forma incansable, nos guste o no, como él piensa o no. Y puede ser, eso sí, haber divergencia de criterios. La hay entre todos los compañeros, la divergencia de criterios. Pero que alguien haya dicho, que uno siquiera haya dicho, se tiene que ir Patiño para que yo me quede, es absolutamente falso y lo niego de forma categórica. Y en el supuesto de que venga alguien, está totalmente negado igual esa posibilidad, imagino. Jamás, nosotros jamás vamos a permitir que se falte el respeto. Lo primero que tú tienes que mantener es la coherencia entre compañeros, ¿no? Y Ricardo Patiño cuenta con el aprecio de los compañeros y el respeto. Sí. Luisa, ya la última de mi parte en honor al tiempo de todos. Y yo sé que va a ser muy difícil, pero creo que es necesario. Cuando se tomó la decisión de separar del bloque a Santiago Díaz, después de conocerse la denuncia de supuesta violación a una menor de 12 años, ¿la decisión fue de las cabezas? ¿Fue del bloque entero? ¿Hubo algún sector que no estuvo de acuerdo? ¿Fue un arduo debate o hubo unanimidad con respecto a esa decisión? Primero, se hizo un parto de guerra, se llamó inmediatamente a los líderes principales de la Revolución Ciudadana y la publicación, la decisión de la publicación del documento fue por decisión del cuarto de guerra, en donde dijimos tenemos que sacar esto de manera inmediata, pero además hicimos una investigación interna de ver quién era la madre, descubrimos que era una compañera nuestra muy cercana. Es falso que sea mi asesora, no es verdad lo que publica Peña y muchos otros, que ella es asesora mía, no es así. Entonces, en cuanto yo pude hablar con ella sobre todo, procedimos de manera inmediata a darle asistencia legal, a poderla apoyar de manera inmediata y buscamos hablar con el señor Díaz, pero no fue posible comunicarnos con él, nunca nos contestó, me leyó, pero no me contestó el teléfono y mientras él se defendía, pues yo di la orden de que se publique el comunicado que se había decidido en el cuarto de guerra. Y así también yo me pronuncié con toda la dureza que debe tener un caso como este, mientras se investigue, porque tampoco soy juez para decir algo, no soy fiscal, pero sí dar la protección a la familia de la víctima, a una compañera además, y que mientras esto se investiga en un caso tan delicado, él tenía que apartarse. Y esa fue una decisión que se tomó en el cuarto de guerra y yo di la orden de publicarlo. Queda un poco más claro también. Perfecto, Luisa. Finalmente, para algunas personas que siguen preguntando inclusive por interno, ante algunos rumores, repetimos la misma con la que arrancamos. ¿Luisa González dejará la presidencia de la RC o convocará quizás a elecciones internas dentro del movimiento debido a todos estos movimientos y momentos complicados? Y dos, según los estatutos del partido, ¿hasta cuándo usted estaría liderando el movimiento?
Bueno, lo primero, Luisa González no va a dejar la presidencia de la Revolución Ciudadana. Estoy nombrada como presidenta. Yo no abandono a mi gente, yo no abandono las luchas, yo no abandono un pueblo que confía en este proyecto y que se está conduciendo desde mi presidencia en este momento. Y según los estatutos, la presidencia dura 2 años, puedes extenderte en funciones también. Pasó ya con Marcela Aguiñaga, que debía hacerse la convención en agosto, pero se extendió hasta noviembre y puede ser reelegido también. Ya, perfecto. Luisa, le vamos a comprometer en vivo. No Mire, sé. si tiene tiempo el domingo. Si tiene tiempo el domingo en la noche nos confirma porque hay un domingazo en los Outsiders, que es otro canal, ¿no? Es Otro canal. pero si es que mucho tiene más tiempo, marginal, ¿no? si es que tiene tiempo nos avisa. Pero bueno, para seguirla conversando. Le agradecemos, Luisa, por su tiempo. No, es que yo entiendo que los domingos son familiares, ¿no? Claro. Nosotros que nos dejamos de lado a la familia. La familia puede quedar a un lado. Pero bueno, listo, Luisa. Muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo, gracias, un saludo a nuestra gente. Chao. Chao. Bueno, muchachos, hemos roto un récord en Himno Nacional. Hemos superado las 1000 personas en vivo. Hay 1264. Antes de irse En manada, porque sé que todos se van a a ir. Luisa se acaba de ir, entonces ustedes se van. Está bien, dejen su like. Solo dejen su like. Si quieres dejar un aporte, chato. Ya, eso está bien. Pero Chato. dejen su like.